dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes que están puntualmente. Los felicito, mis hermanos, por estar aquí. Vamos a ver si le decimos al pastor José de República Dominicana que nos dirija en oración para empezar esta clase de hoy. Amén. Gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor, por este día que tú nos has regalado, Dios. Gracias por este tiempo, Señor, que nos da la oportunidad de reunirnos, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor, y para hacer las cosas correctamente. Señor, te rogamos por cada uno de mis hermanos, aun aquellos que van a conectarse en el transcurso, Señor. Oramos por el pastor Oscar, Señor, que tu gracia siga sobre él, oh Dios. Cubre nuestras familias, Señor. Sé con nuestras congregaciones, Señor Dios. Y nuestras naciones, Señor, las ponemos en tus manos, Dios. Padre, gracias porque tú nos has guardado, porque tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Y aquí estamos, Señor, para darte gloria y honra a ti, oh Dios. Padre, te pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias a los que me enviaron sus tareas. Ahí estuve hoy al mediodía, ya dejé de revisar. Si usted la mandó después de mediodía, entonces va a tener que esperarse hasta luego para tener mi retroalimentación. Pero ya algunos ya me la mandaron y les di mis observaciones al respecto. Obviamente, quizás para muchos, este es un primer acercamiento, ¿verdad? Entonces, quizás puede ser que a algunos les cueste un poquito más que a otros, puede ser que todavía no tienen claro de qué se trata todo el asunto, pero bueno, de eso se trata. Esto es de ir practicando, esto es de ir practicando y practicando. En la práctica es donde se va mejorando el proceso. Así que espero en el Señor que todo vaya a marchar bien y que poco a poco vaya a ir mejorándose en el proceso. Entonces, déjeme compartir la pantalla. Ahí esperaría que usted esté viendo que esté viendo ahorita la presentación del curso. Ok, estamos arreglando un poquito las luces aquí para que no se viera tan oscuro. Así que, bueno, seguimos con el asunto de la predicación expositiva. Antes de continuar con el paso 2, quisiera escucharles a ustedes cómo les ha ido con el paso 1. Abra su micrófono, nos comparte un poquito cómo se ha sentido haciendo ya en vivo ese paso 1. Por cierto, tengo aquí a mi esposita a un lado para no estar usando mucha el internet, entonces está aquí conmigo recibiendo la clase, así que se vale que ella haga los comentarios también. A ver que alguien me diga algo, hermano, para no guardar mucho silencio, porque el tiempo es oro. Bueno, aquí estoy yo, pastor. Ok, Fer, cuéntanos. Bueno, primero que todo es una práctica bastante importante y se da cuenta uno que pues de alguna forma ha estado pues llevando el mensaje y no es que lo ha estado haciendo bien ni mal, pero se da cuenta uno de muchas cosas y algo que me ha pasado a mí, no sé si a los hermanos también, es que ahora las predicaciones que oigo, pues les doy un sentido diferente, no las que estoy haciendo, sino las que yo oigo que la gente hace, porque me pongo a pensar que incluso siempre han sido buenas, pero cuando uno las analiza se ve que es una cuestión muy semántica, muy de que qué bonita fue la prédica, pero no tiene bases en muchas de las partes que estamos viendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque yo creo que, por lo menos en el caso mío, había caído de eso en mucho tiempo y ahora con tener una guía y ahorita apenas con el paso 1,
pues estoy viendo que las cosas hay que dedicarles tiempo. Hay que dedicarles tiempo para hacerlas como Dios realmente quiere. Por ahí tal vez el comentario que el pastor me hizo con relación al trabajo que yo había hecho, con relación de que el título no es parte de lo que se está analizando. Pero viera que yo me acostumbré a que si yo voy a hablar de un pasaje de Mateo, como me tocó, voy a ver quién es Mateo, dónde vivía Mateo, qué fue lo que Mateo hizo, dónde se llevó a cabo todo lo que pasó ahí, para que cuando esté en la parte de escudriño de toda esa parte, tenga razón de ser, ¿verdad? Porque a veces incluso a nosotros nos pasa de que tomamos un versículo y ese versículo asumimos que es algo que nosotros conocemos, pero en la vida lo hemos visto. O sea, el mismo hecho de conocer geográficamente qué es lo que pasa, es algo muy interesante porque aunque muchas veces nos han dicho que hay que revisar todas esas cosas y eso, pero tal vez por falta de tiempo, diría yo, o por falta de interés, como lo estamos teniendo actualmente, yo siento que gracias a Dios el interés ha subido y lo oigo con otros hermanos también, de que las cosas hay que hacerlas y hacerlas bien porque son para el Señor. Entonces, la semana pasada usted dijo algo que en mí caló mucho, que es qué es lo que el Señor nos da para que prediquemos. Si se lo tenemos que predicar a la Grey o si realmente el Señor nos está haciendo eso para que nosotros mismos seamos los que nos instruyamos. Porque a veces creemos que nosotros hablamos para otros, pero en la palabra del Señor, cuando estamos desglosando las cosas, comenzamos a ver que el Señor nos está hablando a nosotros, para la vida de nosotros. Y en base a eso, qué rico es llegar uno después y hablar porque tiene unas bases bastante firmes con relación a eso. Ok. Bueno, yo creo que para no hablar mucho y para que otros participen también, pero esa es mi opinión, ¿verdad? Con el paso 1. Gracias, Luis, gracias. Eh, Cuando lo primero que tú estabas hablando sobre contexto. Eso está bien. Mi observación hacia ti es que cuando uno está analizando el texto, lo que menos ve son los títulos o subtítulos que tienen los capítulos, porque normalmente, aunque a veces están bien, a veces están mal. Y eso ya a veces nos prejuicia. Entonces es importante irnos puramente con el texto. ¿Algún otro comentario? Buenas noches, hermano. Sí, pienso yo, lo que he sentido Sí, es pastora. que siempre estamos preparando, ¿verdad?, sermones, siempre estamos tratando de estudiar, de investigar, pero cuando hablamos del acercamiento al texto es otra cosa. Es sentir más la parte que hemos olvidado, como es irle dando importancia a esas pequeñas palabras que tienen ese cruce, ese significado tan importante que le dan vida a la relación del texto que nos está presentando la palabra de Dios. Entonces, el hecho de hacer este ejercicio, siento que está abriendo más el entendimiento, llevándonos a un nivel de responsabilidad, ¿verdad? Ante la audiencia, ante Dios, ante la audiencia y ante nosotros mismos. Entonces, para mí, ¿verdad?, ha sido muy bonito porque el domingo pasado, después de la clase del viernes, me puse a trabajar más el sermón que había preparado para el domingo y le sentí más gusto, más sabor y me sentí tan bien. Qué bueno, me alegra escuchar eso, pastora. De verdad, es una bendición. Déjeme, ¿alguna otra persona que quiera algún otro comentario? A ver, Yo, pastor, sí, Mari. buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Para mí es muy importante cuando vemos el texto de esta forma, haciéndole preguntas, porque el mismo texto nos responde, ¿verdad? Y también es importante buscar el significado
En mi caso, ¿verdad? A mí me gusta buscar el significado bíblico y también buscar el significado de la RAE, ¿verdad? Porque eso nos ayuda, digamos, nos baja un poco más a nuestro, ¿cómo le diría? A nuestro lenguaje más sencillo, ¿verdad? Y es muy importante porque en mi caso personalmente pienso y lo he experimentado, de que la gente entiende mejor cuando le damos el significado bíblico y también vemos lo que dice el diccionario normal, ¿verdad? De la Real Academia Española. Entonces es súper importante y es cierto, muchas veces nos vamos al contexto y nos olvidamos del texto y el mensaje principal está en el texto. Es importante los demás detalles, pero eso sería. Muchas gracias. Gracias Mari. Un par más y para si no continuar, ¿cómo se han sentido ustedes al tener que acercarse al texto como lo hicieron? A ver, Marito, que ya que puso la cámara. Hola, hola, buenas noches, Osquitar. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Pues sí, Osquitar, el acercamiento es diferente, ¿verdad? Ahora lo decía el hermano que estaba conversando de primero. Es interesante porque ya la forma de ver el texto y de escuchar las prédicas, inclusive de empezar a pesar las prédicas, si se acoplan a los pasos, si se va siguiendo un orden, bueno, todo, en fin. Y eso que, como decía el hermano, también estamos en el paso 1, ¿verdad? Todavía nos falta bastante camino, pero es interesante, el acercamiento es totalmente diferente, la forma de ver los versículos, vamos a ver, de tratar de responder esas preguntas también. A mí me pasó algo curioso con vos porque usted me decía que me faltaba una pregunta muy básica, ¿verdad? En el paso número 1 del texto que a mí me corresponde. Todavía no he llegado a esa pregunta tan básica, pero estoy quebrándome la cabeza por hacerlo, pero todavía estoy en esa pregunta básica. Ay, qué bueno, Marito, qué bueno. Bueno, es interesante. Dos cosas que quiero retomar aquí de los comentarios que han hecho ustedes. El primero es que tenemos que recordar que la metodología de predicación en términos generales, en la pastoral, diría yo que mundial, no es la predicación expositiva. Entonces, sería un poco injusto evaluarlos a partir de lo que ya estamos conociendo. Entonces, evaluarlos a ellos a partir de ahí se vuelve injusto. Eso primero. Segundo, definitivamente ya nos va a pasar que cuando usted y yo estemos escuchando una prédica, ya la vamos a evaluar diferente. Pero también cuando ustedes los escuchen predicar, los van a evaluar diferente. Así que esa parte que viene aquí es bonita, es un reto y a veces, el comentario que iba a hacer es, a veces nos concentramos en cosas que parecieran ser súper importantes y nos olvidamos de algunas cosas que son súper básicas. Y por ser básicas, quizás perdemos algo que el texto tiene y tenemos que revisarlo. Creo que Gretel me levantó por ahí la mano. Gretel, ¿verdad? Me parece que levantaste la mano. Escuchamos tu comentario. Sí, Paz, buenas noches a todos. Bueno, yo quiero decirles que para mí esto es totalmente nuevo, muy nuevo. Mi cerebro estaba prácticamente incendiado, la verdad. Igual que el hermano anterior, me hacía falta la pregunta básica y yo estaba, pero no echaba ni para atrás ni para adelante. Y pues me gustó porque a principios de año, creo, estuvimos compartiendo en nuestra iglesia el tema de la fe y anduvimos por el versículo que a mí me tocó, por los temas.
Y lamenté mucho cuando llegué y vi que era eso y todo lo que aprendí buscando. Y yo dije, ay, no. Deseaba como devolverme a enero y saber lo que, imagínense, estoy en el paso 1 y deseé que devolverme a enero para poder compartir lo que había aprendido de la manera que lo había aprendido. Obvié la pregunta básica porque subestimé mi audiencia. Y le hablé a la audiencia partiendo de lo que yo sé. Y por eso obvié la pregunta básica. Tal vez al hermano le ayude eso. Y entonces se me olvidó que tengo que entender que tengo que hablarle a muchos tipos de personas dentro de la audiencia, a unos que van a conocer cuál es esta pregunta básica y a otros que no. Y pues cuando llegué a ese punto, simplemente, bueno, creo que el audio que le mandé al pastor Oscar hablaba por sí solo, me quebré. Y lloré. Porque yo, ay, no, porque cómo lo vi, yo no podía hacer eso, como que me castigué yo misma. Pero nada, me sequé las lágrimas y dije, bueno, no, estoy aprendiendo, Gretel, no se flagele usted sola. Pero contenta porque estoy aprendiendo cosas nuevas y como dijo el hermano también, estoy oyendo otras predicaciones y ya descubro cosas. Incluso cuando comparto pequeñas enseñanzas a los maestros de la iglesia o así en estos días, soy muy cuidadosa, trato de... Entonces todo eso me gusta y le doy gracias al Señor por esta clase y a usted, pastor, por sacar su tiempo. Gracias, Gretel. Hermanos, bueno, así como Gretel decía, y estoy disponible para cualquiera de ustedes que quiera estar mandando cosas en medio del proceso, y mientras el tiempo me lo permita, yo voy a estar tratando de pues responder a sus inquietudes, porque una de las cosas importantes de esto, y que creo que no lo comenzamos en la primera lección, es que nosotros tenemos que aprender a que somos una comunidad de fe. Y como comunidad de fe y como comunidad que está aquí estudiando, que está aprendiendo, hay unos que saben unas cosas, otros que saben otras, unos que son más fuertes en una parte, otros que son, pero somos una comunidad y el conocimiento se construye a partir de la comunidad. Una de las cosas que normalmente los predicadores, por no decir los pastores, cometen el error es creer que son la última Coca-Cola en el desierto o que todos lo saben y lo que no saben lo inventan. Eso lo que hace y lo que provoca es muchas veces el error por tener pena a preguntarle a alguien con respecto a algo que yo no sé. Por eso es importante la comunidad de fe y por eso es importante cuando usted y yo podemos estar en un diálogo con respecto a algo que no estoy entendiendo. Quizás otra persona lo puede estar entendiendo de otra forma. Así que es esto de la comunidad, eso de estar en grupo, es lo que nos va a ayudar a seguir creciendo en nuestro análisis. Vamos a irnos a la presentación. Ok, ahora sí regresamos a la presentación. Entonces ya vimos esos comentarios de lo que está viéndose. Ahora, el segundo paso es estructurar el texto. Otra vez, yo espero que usted haya leído el capítulo para ir avanzando en el criterio que vamos a tener. Si ustedes ven allí, nosotros vemos en eso 3 columnas, vemos unas paredes, vemos unas vigas. Esas columnas es lo que se va a llamar estructura. Pero yo quisiera plantear una pregunta. ¿Qué es lo que no vemos aquí? Así que abra su micrófono y me responde. ¿Qué es, desde su perspectiva, lo que no vemos aquí? Estamos viendo. Está todo bien. Ok, entonces, alguno de los que abrió allí el micrófono, ¿qué es lo que no vemos en esta imagen? A ver. Vemos las columnas, pero no vemos el interior de las columnas, la base por dentro. Ok, la estructura. Ok, esa es una muy buena observación. ¿Qué más no vemos?
Yo lo que no veo es que tengan similitud de diámetro, veo uno más ancho y otro más delgado al centro. Bueno, eso podría ser un asunto de perspectiva, pero se ve en las columnas. Ojo que la pregunta es, ¿qué es lo que no vemos? Buenas noches, bendiciones. Lo que no se ve es el refuerzo de la columna, si hablamos de estructuralmente hablando. Correcto, sí, eso es lo que estaba hablando Rigo, no se ve el armado que tienen las columnas. Otra vez, sigamos, acordémonos, hay cosas que son muy obvias, pero son tan obvias que no las vemos. Entonces, por eso la pregunta, ¿qué es lo que no vemos aquí? Tampoco vemos la dosificación del concreto, ¿no? Solo vemos el concreto, pero no vemos cuán dura puede ser, ¿no? Sí, sí. Demasiado profundo, demasiado ingenieril el concepto. Hay algo más básico todavía. Pastor, yo pienso que el suelo donde está puesta la columna no se logra apreciar de qué material está hecho, cómo está constituido o qué tipo de piso tiene. No, ahí lo vemos, ahí se ve el suelo. Independientemente de lo que está hecho, ahí se ve. Pero Pastor, yo diría que no se ve el cimiento. Exactamente, exactamente. Eso es lo que no vemos, lo que está debajo, lo que es el cimiento. Y déjeme decirle, el paso 1 es el cimiento de la estructura. Si usted hace una mala fundación en una columna, su edificio se puede caer o una estructura puede fallar por una mala base, por un mal cimiento, por un mal fundamento. Algunos le llaman placa, otros le llaman fundación, otros le llaman base. Pero el paso 1, mis hermanos, es la base para tener una buena estructura y para los 7 pasos para los 6 pasos que siguen. Si usted tiene un mal paso 1, el resto de su estudio va a darle problemas. ¿Por qué? Porque es la base. Interesantemente, la base es lo que usted nunca ve. La base es, usted lo que vio es el edificio de 20 pisos ahí para arriba, pero no sabe cuánto hay del nivel de piso para abajo. Es lo que no se ve. Muchas personas, cuando nos oyen predicar, y hemos pasado por este proceso, no ven todo el esfuerzo, todo el trabajo, no ven las 10, 12, 13 horas que usted invirtió para predicar 40 minutos. Mucho de lo que invirtió usted estudiando el texto, eso le va a quedar solo a usted. Puede ser que lo vaya a compartir en otra predicación, lo vaya a compartir en otro momento, pero es algo que nadie ve. Solo usted que lo trabajó es quien lo ve. Solo usted, quien estuvo metido ahí escarbando, se va a dar cuenta que tanto escarbó, que tan profundo se metió, o usted mismo que estuvo trabajando allí va a decir, no, la base de mi texto, mi paso 1, usted mismo va a saber si es raquítico, si es pobre, o si realmente usted le metió fuerza, le metió ganas a ese paso 1. Si usted tiene una buena estructura del texto, es porque ha tenido un buen estudio del texto. Vamos a ir avanzando. Cuando estamos estructurando el texto, dice el autor, es un paso esencial en el proceso de la exposición bíblica es, ojo, comprender cómo el autor bíblico compuso el texto. No es lo mismo cuando usted lee y dice, leyendo, usted dice, bendice alma mía a Jehová. Que cuando usted dice, bendice alma mía a Jehová. Estoy diciendo exactamente lo mismo, pero el énfasis que estoy dando a la frase es muy diferente. Cuando usted y yo nos acercamos al texto bíblico,
tenemos que leer y tenemos que comprender cómo fue lo que el autor estaba diciendo. A veces leemos preguntas como si fueran afirmaciones. A veces tenemos exclamaciones y las leemos como un texto simple. Pero todo eso es la parte de la gramática del texto que le está diciendo a usted o le está dando una idea a usted de cómo fue que el autor bíblico compuso ese texto. Le va a dar una idea leyendo el texto, estructurando el texto. ¿Cómo fue que el autor, esa parte emocional del texto que le está transmitiendo a usted? Pero si solamente lo leemos como texto, si no le ponemos atención a las comas, si no le ponemos atención a los énfasis, a los signos de preguntas, a los signos de admiración, a esas cosas que ya en sí mismo me están diciendo algo. Es una parte importante al estructurar el texto. Dice, o lo que dice el autor, el doctor Ramesh. De esta manera, o lo que dice, me encantó. No solo podemos predicar lo que dice el autor, sino incluso enfatizar la manera en que lo dijo. Para poderse dar cuenta de esto, mis hermanos, tenemos que entender la estructura del texto. Tenemos que ver cómo el autor está estructurando su idea, cómo está expresando su pensamiento a través de texto. Hoy por hoy, la comunicación se supone que es un arte, pero si usted lee el WhatsApp, usted lee cosas que muchas veces no está entendiendo la manera en que la persona está diciendo algo. Entonces ponen los famosos iconos. ¿Se dieron ustedes cuenta del nuevo icono que puso Facebook? De una carita con un corazón así como todo tierno. ¿Qué es lo que significa ese icono? ¿Alguno que sepa? ¿Alguno sabe? Me importa, me importa. Usted dice que me importa. Ajá. ¿Qué otra persona dice alguna otra cosa? Sí, eso es lo que dice cuando uno lo presiona. Pues viera que el significado que le dio Facebook a eso es esa idea de me importa, pero es una idea de preocupación, ¿verdad? No es que me interesa, es que quiero preocuparme porque quiero cuidar. Por ejemplo, si usted ve las dos manitas así en el chat de WhatsApp, ¿qué es lo que significa para ustedes eso? Cuando están las dos manitas así juntas. Orar. Nosotros los evangélicos lo usamos para orar. En realidad significa como chocar las manos. Perdón. Pedir. Perdón. Puede ser como súplica. Súplica, sí. Pues no, lo que eso significa es gracias, porque resulta que eso, y acuérdense que eso no lo hicieron occidentales, eso lo hizo una comunidad oriental, y resulta que hacer esto, inclinar la cabeza, significa gracias, pero nosotros lo hemos usado como un símbolo de orar. Y estamos en la época de la comunicación donde usted muchas veces lee en Facebook, lee en WhatsApp, y es preferible preguntarle a la persona que le mande un audio o algo así para tratar de entender qué es lo que está diciendo. Y eso no está viendo la cara con lo que está diciendo. Y mucho de eso tiene que ver cómo nosotros nos comunicamos. Entonces, el autor bíblico, cuando está escribiendo ese texto, está expresando toda una serie de emociones, sentimientos, ideas que a nosotros nos corresponde describir. Intentarlo, describir qué es lo que el autor está diciendo. Cuando nosotros estamos estructurando el texto, ¿se acuerdan que una de las cosas que estábamos hablando en el paso 1 eran las claves gramaticales? Esas claves gramaticales
son la base del argumento. Son el énfasis que el autor me está dando cuando está escribiendo el texto. No es lo mismo hablar de un verbo pasivo que de un verbo imperativo. No es lo mismo hablar de un verbo en presente que de un verbo en futuro o en pasado. Todas esas claves gramaticales son lo que me va a ir ayudando a mí a entender cuál es el énfasis que el autor me quiere dar. Algunos de ustedes que me entregaron la tarea, en mis recomendaciones, yo les estaba diciendo, es bueno definir un color, o sea, crear un código para que usted desde ya se acostumbre a pensar de esa manera. Por ejemplo, si usted escogió rojo para los verbos, a partir de ahora, cuando usted estudie un texto y lo va a marcar en rojo, sepa que cuando vea ese rojo va a significar es un verbo. ¿Qué tipo de verbo es? Bueno, ya el análisis es lo que usted va a ver, pero su primera observación es esa. Estaba conversando con mi esposa porque resulta que el texto que le dio a ella, ya ella lo había predicado, ya ella le había hecho el análisis. Y me decía que a veces se sentía un poco enredada porque ella ve la palabra, pero ya está buscando el significado, ya está viendo la aplicación, ya está viendo todo. Y le decía a ella que, y aquí paso el consejo para ustedes, cuando estamos haciendo el ejercicio de observación, estamos observando. No pensemos en observar y buscar significado. No, primero observemos. Primero veamos las claves, primero veamos las relaciones, veamos, volvámonos expertos en ver. Después, ya hacemos las preguntas, ya después hacemos la investigación de significados, pero si usted comienza a ver, pero comienza de una vez a pensar en los significados, se va a perder. Por eso, el ejercicio del paso 1 lleva mucho tiempo. Entonces, las claves gramaticales nos van a mostrar parte del énfasis que el autor tiene y es lo que le va a ayudar a usted luego a estructurar el texto. Sigamos adelante. Con claves gramaticales, ¿se acuerdan que nosotros vamos a tener varios tipos de claves gramaticales? Los que son causa y efecto, los que me dan un resultado, los que me dan una razón. Es que porque tal cosa es así, eso es un resultado. Me va a dar un propósito. ¿Para qué? Ya me dice o me habla de un propósito. Vamos a tener medios, vamos a tener un tiempo. Fue ayer, será en el futuro, será en el presente. ¿Cómo es esa parte de esas claves gramaticales? ¿Me está hablando de un lugar? Si me está haciendo referencia a un monte, yo tengo que entender que eso se refiere a un lugar. Yo no puedo decir, es que en este monte hace una referencia a tiempo, porque este monte no es una referencia de tiempo, es una referencia de lugar, que después tenga que averiguar cuál es ese monte, y eso es otra cosa. Pero es parte de las claves gramaticales que tenemos que revisar. Dentro de esas claves gramaticales, tenemos que entender que muchas veces, y aquí voy a regresar al asunto de los subtítulos en las divisiones de la Biblia, tenemos que acordarnos que estas subdivisiones no son parte del texto. Y muchas veces las diferentes versiones hacen una separación en el texto que cuando lo leemos completo, seguido, a veces el subtítulo hace un cambio, hace como si hubiese un cambio, pero realmente el cambio no lo hay. Muchas veces nosotros leemos texto y nos vamos a dar cuenta cuando venimos leyendo, y de un momento a otro pareciera como que cambia el contenido, como que comienza a hablar de otra cosa.
Imagínense que aquí estamos hablando sobre la predicación expositiva y en este momento yo comienzo a hablarles sobre el virus. Y comienzo a hablar sobre el virus, pero no les digo que cambié. O sea, no les digo que voy a hablar del virus, sino que comencé a hablar del virus. Como usted me está oyendo, usted va a preguntarse, ¿y por qué Oscar viene hablando de una cosa y de un momento a otro mete el virus? Por ejemplo, eso nos pasa mucho a los hombres y a las mujeres en la comunicación. Los hombres somos más planos cuando nos comunicamos. Las mujeres pueden cambiar de contenido en cuestión de un segundo y usted dice, suave, suave, ¿de qué me está hablando? Hay que hacer como una recapitulación para entender que en algún momento hubo un cambio en la conversación, pero no nos dimos cuenta. El autor bíblico va a hacer eso. Va a venir hablando de algo, y de un momento a otro cambian. Los que estén estudiando el pasaje de la mujer samaritana se van a dar cuenta de eso, pero así. Y si no se da cuenta, pongan atención porque tiene que darse cuenta. Como decía, hay una introducción a un nuevo tema. El autor viene narrando algo. En el caso de la mujer samaritana, es la misma mujer la que introduce nuevos temas. Pero si usted no se da cuenta, puede ser que comience a dar sentidos al texto que el texto original no tiene. Porque si no se dio cuenta del nuevo tema que está desarrollando el autor, puede cometer el error de decir algo que el texto no dice. La repetición. Los salmos, los proverbios, particularmente lo que es la literatura poética, hay mucha repetición con diferentes frases, pero con una repetición de idea. En el texto bíblico vamos a ver esas repeticiones cuando en un versículo hay una frase, uno o dos versículos después está la misma frase, uno o dos versículos después está la misma frase. Esa repetición a usted ya le tiene que dar, le tiene que enseñar, le tiene que mostrar algo a lo que usted está diciendo. El otro elemento, cambio en la forma de decir las cosas. Es bueno saber que el autor bíblico tiene en su descripción del texto, te va a dar las pistas en cómo dice cosas. A veces pareciera que viene hablando de una manera muy plana, un verbo, digamos un verbo presente continuo, y de un momento a otro te comienza a hablar en un verbo imperativo. Allí hubo un cambio en la manera de hablar. No es lo mismo que yo le diga a Martín, voy a inventar. Martín, revíseme si estoy grabando. ¿Escucharon el tono, verdad? No es lo mismo que yo diga, Martín, revise si estoy grabando. ¿Vieron la diferencia? Una pareciera que le estoy diciendo muy tranquilo, pero ya la otra es una orden. Quiere decir eso que cuando usted está leyendo el mensaje bíblico, usted tiene que estar así atento a esos detalles que el texto le dice. Y solo se va a dar cuenta si su observación del texto es detallada. Si un momento usted ve un verbo que es un gerundio y de un momento a otro cambia a un presente, a usted eso le tiene que decir algo. Ahora bien, usted podría decirme, pero Pastor Oscar, yo no soy bueno con la gramática. Bueno, lo lamento, pero va a tener que convertirse en alguien bueno en la gramática española. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿qué es el texto si no gramática? Hay un montón de elementos gramáticos cuando usted lee. Usted va a encontrar sujetos, usted va a encontrar artículos, va a encontrar verbos, va a encontrar frases completas.
usted tiene que darse cuenta cuando en la gramática del texto que usted está leyendo hay una coma. Las comas en el español tienen un sentido particular. Eso es un respirar. Usted viene leyendo algo, encuentra una coma, el texto a usted allí le está diciendo, deténgase, respire, continúe. Si usted se encuentra 2 puntos, ahí el texto le está diciendo, ok, aquí viene algo que me va a enumerar otra idea. Si usted ve, por ejemplo, unas comillas, usted ya tiene que entender qué es lo que significan esas comillas. A veces se encuentra un guión. ¿Qué significa el guión en un texto bíblico? Y usted lo va a ver en el texto. Muchas de esas cosas vienen por el efecto de traducción de la lengua original al español o a los diferentes idiomas. ¿Por qué? Hay algo que tiene el griego y el hebreo muy rico, es que la palabra en sí misma ya tiene una emoción, ya tiene un sujeto, ya tiene una forma verbal, igual que nuestro español. De hecho, el griego, la gramática griega y la gramática española se parece mucho, a diferencia de la hebrea. Pero la gramática griega se parece mucho a la española. De hecho, vienen de las lenguas romances o lenguas latinas que conocemos nosotros hoy. Entonces, cuando usted ve un texto, mi hermano, mi hermana, tiene que darse cuenta de esos detalles. Ok. Cuando usted va a estructurar el texto, tiene que identificar los marcadores gramaticales o de contenido. ¿Por qué? Porque esos marcadores, valga la redundancia, le van a marcar a usted dónde hay separaciones de frases o de ideas o de conceptos. Y ahorita vamos a explicar un poquito más con un ejemplo que les traigo. Hay marcadores que son principales, hay otros que son marcadores que son menores. Lo que usted leyó en el libro como huesos grandes o huesos pequeños. Hay huesos pequeños que son súper importantes. Hay huesos grandes que no lo son tanto. Hay palabras en el texto que no son tan importantes, pero hay palabras que son muy pequeñas, pero que se repiten mucho. Ya eso me está diciendo que eso se convierte en un tipo de marcador y puede ser un marcador muy importante, aunque sea una palabra muy pequeña. Eso lo va a ir dando, lo va a ir usted descubriendo conforme al ejercicio de observación, Entender el significado o la fuerza de marcadores. Conversando con mi esposa, ella me estaba preguntando, es la ventaja de que tenga al profe en la casa, ¿verdad? Lo digo porque lo tengo aquí a la par. Que conversamos, que hablamos de eso. De hecho, y dicho sea de paso, vale la pena que cuando usted está estudiando un texto y tiene a su esposo, su esposa, tiene unos 2 ojos extra, pregúntele, ¿qué ve usted aquí? Porque puede ser que esa persona vea algo que usted no ve. Hay palabras, hay artículos que usted los va a ver un montón. El, la, que, con, que quizás en la estructura del texto son parte del texto, sí, pero no son fuertes. O sea, es parte del sistema de la gramática española, parte de la oración. Pero puede ser que usted vea un por tanto. Ya ese por tanto, en sí mismo, usted tiene que poner atención. Un por tanto me está dando una razón, una relación. Y usted tiene que descubrir qué tipo de relación es. Pero, si usted se encuentra un pero,
usted ya tiene que pensar, ¿por qué este autor metió este pero? ¿Qué pasó para que haya un pero? Le pasa a usted, ¿no? Cuando usted escucha a alguien, yo vi que su trabajo estaba haciendo buenísimo, pero usted ya dice, ¿y ahora qué? Entonces, cuando usted se encuentra esos pero en el texto sagrado, usted tiene que ponerle atención, no lo puede pasar por alto. Por consiguiente, por lo tanto, así que son marcadores que le van a ayudar a usted a estructurar el texto. Y lo otro es bosquejar el texto de acuerdo a la importancia de los marcadores. Los marcadores le van a ir dando la estructura misma, pero si usted no los ve, no se va a dar cuenta. Ok, entonces voy a parar aquí de compartir la pantalla. Preguntas hasta ahora. Escuchamos preguntas. Quizás su pregunta es tan válida y quizás otra persona lo tiene en la duda. Luis me dijo que está así, no sé significa eso, si está como la lengua como el agua de charco, o que está claro, o que tiene una pregunta. No, tengo una pregunta, pastor. Es que en el computador solo sale el aplauso y el dedito así, entonces se me pareció más levantar la mano eso. Okay, yo tenía adelante. una pregunta con relación a la parte gramática, que creo que es importante y como usted lo ha denotado, pues es algo que hay que ponerle mucha atención. Pero en las diferentes Biblias, la parte gramática como que cambia muy radical. A veces en una, pues incluso yo lo puse dentro de mi texto, ¿verdad? Que habían varias I, que usted me preguntó, y, o sea, usted la señaló, pero I, ¿verdad? O sea, ¿qué es el marcador que estaba buscando en eso? Pero digamos, eso era en la Reina Valera, pero en la latinoamericana no aparecían esas Is, o sea, no aparecen tantas y la forma de decir las cosas son muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que expositivamente podría uno lograr con eso? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Déjame ver aquí, porque aquí me perdí yo. Ya no sé qué hice yo. Ángela se llamaba. ¿Qué están viendo ustedes, hermanos? ¿Me están viendo a mí? ¿Qué? Ok, ¿qué están viendo? Ahora ya me estoy viendo. La observación que haces es buenísima, Luifer. Y una cosa importante es, cuando usted está estudiando un texto, su primera observación va a ser con la Biblia que usted está estudiando el texto. El uso de otras Biblias va a ser para aclarar alguna idea, aclarar algún concepto que usted no entendió a partir de la primera. La recomendación mayormente aceptada cuando está estudiando un texto es estudiar una versión lo más antigua posible, porque esa versión se va a parecer lo más posible al original. Nuestra Reina Valera 1960 es una de las versiones más antiguas. Vale la pena agarrarla. Podría estudiar también la nueva versión internacional, la Biblia Jerusalén, la Nácar Colunga, que son versiones antiguas, aunque muchas veces el español que tienen esas versiones ha venido cambiando. Por eso aparecen otras versiones como la traducción lenguaje actual, la Dios habla hoy, la nueva versión internacional, etc. Ahora, el problema que muchas veces sucede con las versiones, principalmente las actuales,
es que muchas veces por hacer tan claro el texto, las palabras utilizadas en la traducción pierden el peso del texto. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Bueno, que usted y yo nos volviéramos expertos en griego y en hebreo para ir a la fuente original. Obviamente no todos tenemos esa bendición, pero utilizar varias versiones cuando usted está estudiando, observando el texto principalmente, no es una buena idea. Usted tiene que agarrarse con una sola versión. Yo es que respeto mucho Reina Valera, entonces mi recomendación siempre es a partir de Reina Valera y usar otras versiones cuando a mí no me queda claro alguna palabra, alguna traducción o que entender qué es lo que quiere decir. Es que, por ejemplo, yo podría decirles usar una versión interlineal, pero si no conoces el idioma, no te va a ayudar demasiado. Entonces, sí, como digo, cuando estás estudiando el texto, agárrate con uno, utiliza otras Biblias cuando lo que estás leyendo bien no lo entiendes y en tu proceso de entender el texto no te queda claro algo, entonces usar otras Biblias. Pero es muy buena pregunta, Luis Fer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Hermanos, aprovechemos estos espacios para salir de las dudas, si usted tiene dudas. Todos claros hasta el momento en cómo estructurar el texto, entonces. Pastor. Ajá, ¿quién me habla? David, es que me ha cambiado el nombre de ahorita. Sí. Tengo una duda y es que en cuanto a la estructura del texto, si bien lo leemos, podría ser que unos 5 versículos, por así decirlo. Pero es saludable que yo de repente pueda hacer combinaciones de otras citas bíblicas, ¿o cree usted que puede haber una distorsión de ellas? Ok, buena pregunta, excelente pregunta. En el acercamiento del estudio en la exposición, perdón, en la predicación expositiva, yo no uso referencias cruzadas como es básicamente lo que estás diciendo. Yo no voy a buscar ningún otro texto. Yo me voy a agarrar solamente con el texto que yo estoy estudiando. Al menos que necesite la referencia para entender mi propio texto. Pero cuando yo estoy en el paso 1, en observar el texto, yo no voy a buscar otra referencia. Porque entonces quiere decir que a esa referencia tendría que aplicarle también el paso 1. Entonces, si estás estudiando un pasaje, aplicándole el paso 1 a ese pasaje, y luego le tienes que aplicar el paso 1 al otro pasaje para ver si realmente tiene una relación de contexto por ser referencias cruzadas, la tarea se te va a multiplicar por 10. Entonces, cuando usted y yo estamos teniendo un acercamiento a un texto, no hace falta, a menos en este paso 1 y paso 2, ni en el paso 3 todavía, buscar referencias o buscar otros textos, al menos que el mismo texto que estoy estudiando no me explique el concepto que estoy estudiando. No sé si me expliqué. Dice Vicente, las dudas van a salir cuando apliquemos el paso 2. Bueno, sí, posiblemente va a pasar allí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pastor. Usted me hizo observaciones en mi trabajo de eso mismo. Lo que pasa es que, digamos, cuando yo he estudiado la Biblia, me voy, para empaparme bien, ¿verdad?, del texto que estoy estudiando, eso es lo que he hecho siempre, irme a
a buscar para estar seguro de lo que estoy hablando. Entonces ahí fue donde yo me confundí, donde usted me dijo que no había necesidad de hacer esa, ¿cómo me dijo? Cruzada. Referencias cruzadas, sí, correcto. Referencias cruzadas. Entonces, ahí yo por eso la uso, digamos, si yo voy a predicar ese pasaje que me tocó, es como para empaparme más, ¿verdad? No hace falta, Riquito. Tienes bastante empapazón con el versículo que tienes que estudiar. Y eso pasa, eso que te pasa a ti, Rigo, no creas que eres el único que les pasa. Eso sucede mucho con las personas que ya se han estado acostumbrados a predicar de esa forma. El buscar referencias no es malo. El gran problema es que cuando yo baso mi predicación en base a las referencias, muy posiblemente mi predicación se va a convertir en una predicación temática. Entonces, el peligro que existe en eso es que cuando me doy cuenta, no estoy hablando del texto original que se supone estoy predicando y comienzo a andar por toda la Biblia. Y al final ni expliqué lo que estaba predicando, ni expliqué nada porque anduve por toda la Biblia citando y recitando todas las referencias que me encontré la palabra amor y al final no definí ni siquiera qué es amor. ¿Por qué? Y eso es muy común en la predicación temática, que la gente va y busca 400,000 versículos donde aparece la palabra libertad y predicó sobre la libertad. Citó 50,000 versículos y al final no explicó uno. Por eso es importante concentrarnos en el pasaje en el que usted está y ahí es donde se tiene que concentrar. Gracias, gracias. Buena observación y es importante para todos considerar el elemento. Ok, Edrey, cuéntanos. Hola, buenas noches a todos. Tengo una pregunta, pastor. En su experiencia, más o menos, ¿cuántos versículos o capítulos atrás y adelante del pasaje usted encuentra el rango para conocer el contexto inmediato? Cuando la idea es completa. Básicamente, cuando la idea es completa. Si usted tiene un pero, digamos que usted está analizando su primer versículo y en su primer versículo aparece un pero, ya eso es una luz que le tiene que a usted decir, apareció un pero. Okay, ¿por qué apareció este pero? Entonces yo tengo que venirme a leer los textos anteriores para darme cuenta por qué ese pero está allí. Si yo me encuentro un así que, ¿por qué me surge ese así que? Por tanto, entonces, luego de, todos esos se convierten en marcadores que me tienen que decir a mí que suave. Aquí el autor me está diciendo algo y tengo que entender por qué el autor lo está diciendo así. Yo tengo que irme a ver la idea anterior para entender mi idea acá. Normalmente, recordemos que la Biblia no estaba originalmente ni escrita ni con versículos, ni está escrita con capítulos, ni con subdivisiones, ni con subtítulos, ni con nada de eso. Muchas veces, como les decía anteriormente, vemos un subtítulo que si usted lo lee y le pone más atención al subtítulo que al texto, ya su mente va a llegar prejuiciada. Por ejemplo, a veces encontramos algún subtítulo, no sé, estoy pensando como algún ejemplo así como que me he encontrado que no me cuadra entre el subtítulo y lo que dice el texto. Déjeme ver, yo creo que hay un título cuando habla
que la mujer vino a los pies de Jesús y puso el perfume en sus pies. En algunos le ponen el subtítulo, la ramera hizo tal cosa o cosas así. O sea, ya si yo leo eso, mi cerebro se va a predisponer que aquel personaje es una ramera. Algunos dicen de la mujer samaritana, no es que era prostituta, porque Jesús le dijo que tenía 7 maridos. Y ya, si yo leo eso con ese cassette, ya voy a ver a esa mujer como una prostituta. Pero hay otras opciones que no necesariamente son que esa mujer sea una prostituta. Pero tengo que estudiar el contexto para darme cuenta de eso. Entonces, no siempre esas subdivisiones me van a ayudar. La idea completa es lo que me va a orientar a mí para decir qué tanto irme atrás o irme adelante para entender una idea central. Gracias, Edrey. Ok, José Ramírez pone aquí, ese ha sido uno de mis tantos errores, el hacer un enredo con muchos versículos. Bueno, gracias, José, por la confesión. Quedas absuelto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Pastor, Sí. soy Jessie. Jessie. Bueno, tengo una inquietud, ¿verdad? Se me había enseñado que uno cuando va predicando tiene que avalar un versículo o lo que está diciendo en ese momento con 3 versículos más de la Biblia. Entonces ahí tiendo a confundirme. Ok. Como se lo dije a alguien en un día que conversé, uno de los procesos de aprender es desaprender. Eso que has dicho es cierto. Algunos en algún momento recomiendan eso. Pero cuando tú tienes un argumento lo suficientemente válido con el texto que tú has estudiado, es suficiente. Yo he hecho prédicas de una palabra en un texto y he hablado 40, 45, 50 minutos de una palabra en un versículo, porque la palabra en ese versículo tiene una riqueza tal que yo no necesito hablar de ninguna otra cosa. Validar un texto con 3 textos, tendrías que estudiar los otros 3 textos para saber si el autor de esos textos tenía la misma idea que el texto que estás estudiando. Y le cuento, eso es más complicado. Es más complicado. No hace falta, Jesse. Si tú haces un buen paso 1, no vas a tener necesidad de hablar de otra cosa. Vicente creo que levantó su mano y creo que alguien más levantó la mano. Voy con Vicente, después voy con Edrey. Sí, pastor. Creo que es un error muy común esto de buscar otro texto para reforzar lo que estoy diciendo, porque creo que malentendimos el concepto de que la Biblia se interpreta por la Biblia misma. Yo estuve muchos años en una iglesia en donde se predicaba de manera temática. Y cuando le pregunté al pastor, es porque la Biblia se tiene que interpretar con la Biblia misma. Sin embargo, no va en ese sentido ese principio. Más bien, tenemos que entender qué es lo que está diciendo el texto de lo que se había dicho anteriormente. Por ejemplo, en Hebreos, cuando menciona el libro de los Salmos, tengo que leer Salmos para saber por qué Hebreos está citando Salmos. ¿Sí? Entonces creo que ese error, pues, yo también lo aprendí así. En mis primeros cursos de homilética que tomé, me decían que yo tenía que buscar un texto que reforzara lo que yo estoy diciendo, con el pretexto de decir que la Biblia se interpreta con la Biblia misma. Ese era mi comentario. Ese ejemplo que acabas de poner, Vicente, es súper válido. Cuando un texto hace referencia a otro texto,
ese texto sí tenemos que irlo a investigar, porque eso es contexto. Algunos de ustedes se van a encontrar con la frase, se os ha dicho. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Como dice la Escritura, ¿dónde? ¿Dónde está eso que dice la Escritura? Es que el profeta Joel, el profeta Joel lo dijo. Vamos a ver qué fue lo que dijo el profeta Joel para entender el texto. Como dijo el profeta Isaías. Ok, vamos a ver qué fue lo que dijo el profeta Isaías. Para entender eso creo que de alguna manera contexta parte de lo que Drey nos preguntaba anteriormente, de cómo, o sea, el texto mismo me está diciendo, mire papito, vaya busque esto porque es parte del contexto de lo que estoy hablando. Por ejemplo, vamos a ver. Déjeme pensar en voz alta. Podría decir que en este momento la crisis sanitaria alrededor del mundo hace y presenta que el tercer o quizás segundo país más afectado del mundo en este momento por el coronavirus es Israel. ¿Cuántos dicen amén? Levanten la mano. ¿Alguien sabe qué está pasando en Israel con respecto al coronavirus? Eso sería sacar una frase de un contexto, porque ustedes me podrían decir, no, es que Israel, bla, 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 pero si no hay datos que me ayuden a afirmar lo que estoy diciendo, ya pierde credibilidad. Ahora, si usted es un observador de noticias, como lo soy yo, se va a dar cuenta que lo que yo acabo de decir es una mentira, porque Israel ni siquiera está metido allí, en esos primeros 10 lugares. Pero si yo me ubico en el contexto y si usted se ubica en el contexto, va a entender lo que yo estoy diciendo. Así que cuando usted encuentra un pasaje, el autor bíblico le está diciendo a usted, así como dijo el profeta Joel, usted tiene que ir al profeta Joel a ver qué fue lo que dijo. Y así va a entender qué es lo que el autor bíblico en ese momento está haciendo referencia de Joel. Ahora, esa referencia a Joel no quiere decir que usted tiene que irse a estudiar Joel, porque usted está estudiando Hechos, por decirle algo. Y en base a su texto de Hechos, usted va a decir, bueno, es que aquí se citó al profeta Joel que dijo esto y esto y esto, y es lo que está repitiendo aquí el apóstol donde dijo esto y esto y esto, etc. Ok, Edrey. Sí, bueno, quería hacer 2 comentarios breves. Uno era sobre el tema de lo que decía la hermana de que tenía que haber 3 versículos bíblicos que sustenten. Y yo lo he escuchado eso mucho, pero pienso que a veces los 3 textos que te dan están mal. Entonces, la herejía la repites y creo que un término que estamos usando mucho y que se está aceptando mucho es el decir bíblicamente. Se está abusando de ese término, porque bíblicamente para muchos es una palabra que dice la Biblia, no necesariamente una idea enseñada, ¿verdad? A través de la escritura. Entonces creo que eso tenemos que tener mucho cuidado. Y la otra era que lo que decía el hermano sobre a veces recurrir a otros, la verdad que es una tentación, ¿no? Porque vas como añadiendo y casi siempre terminas hablando lo que ya sabes, ¿no? O sea, terminas poniendo un fundamento que ya sabes. Pero lo maravilloso de irte al texto es que descubres algo que no sabías, ¿no? Aprendes. Y por eso yo aprendí muchísimo en la observación y, por ejemplo, observé que había 20 todos o todas en unos cuantos versículos, en un capítulo, perdón, y me llamó mucho la atención y nunca lo había notado hasta que empecé a leerla. Entonces, gracias por los ejemplos que nos dejó porque son muy buenos. De hecho, los versículos que ustedes tienen, hermanos, vean, la mayoría de esos versículos tienen
una riqueza increíble, riquísimos. Pero si usted no los ve, si usted no los observa, si usted no se zambulle, no lo vas a ver, no lo vas a notar. Entonces, ¿se acuerdan que creo que terminamos una de las sesiones anteriores diciendo que lo que hay que hacer es observar, volverse expertos observadores y también personas expertas en preguntar respecto a lo que observan? Es la parte del proceso. Mi esposa me está diciendo algo, quizá para ver. Ok, me está diciendo que estoy durando demasiado aquí. Bueno, vamos a seguir avanzando para poder seguir. Ya vamos a terminar. No crean que, déjenme ver, porque este paso 2 es más importante verlo con la estructura del texto que con el texto mismo. Entonces, déjeme regresar a la presentación porque quiero que lleguemos a otra parte. Vamos a ver. Ok. Déjeme ver porque aquí regresamos al casi principio. Ok. El doctor Ramesh nos propone hacer una estructura del texto donde lo divide en un 1, luego viene subdividido o tiene otra subdivisión, luego tiene otra subdivisión, y luego tiene otra subdivisión. Ahora, ¿qué es lo que me provoca a mí esa subdivisión que estoy mostrando allí? Los huesos largos, los huesos cortos, la observación que usted hace del texto. Algunos lo conocen eso como bosquejo mecánico. El autor Ramesh no utiliza este término en su libro. Yo lo leí en otro libro de predicación expositiva, el término, y me gustó. Y no es bosque, es bosquejo, perdón, es bosquejo mecánico. ¿Y por qué me gustó? Primero porque son dos palabras que encierra una idea muy buena. Una que es un bosquejo. Y lo otro que es algo muy mecánico. Cuando ya usted va haciéndolo, ya usted va a saber cómo lo va a ir organizando y ya su cerebro, y es que hermanos, es lo que me pasa a mí. Ya yo veo un texto, como les decía la semana pasada, a mí las palabras ya me comienzan a brincar, ya yo las veo, ya digo, uy, mira, esta palabra es aquí. Entonces ya esas palabras me comienzan a brincar y casi que de una manera mecánica, ya yo comienzo a bosquejar el texto. Ojo, yo aquí no estoy bosquejando el sermón, solo estoy haciendo un bosquejo del texto. Entonces quiero enseñarles a ustedes esto. Ok, ahí están viendo mi pantalla con un Word, ¿correcto? ¿Correcto? Y Aún no. No, pastor. ¿No? Seguimos con la presentación todavía. No está el Word. Déjeme entonces devolverme a presentarles esto. Ahora sí. Ahora ya. Ok. No hay. Yo lo que estoy haciendo aquí es observando. Estos son acercamientos que tuve al libro, capítulo 6 de Deuteronomio del 1 al 9. Ojo que el proceso de la predicación expositiva que puede aplicar tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Cualquiera. No hay diferencia. Solo que hay que considerar el tipo de literatura que es. Entonces, en esta primera parte, lo que yo estoy haciendo aquí es observando. Ya yo hice mi bosquejo del texto y
algunas observaciones que se los voy a enseñar más adelante. Entonces, una cosa importante es que usted, cuando está haciendo su ejercicio, haga un copy-paste, copie el texto, tráigaselo a Word, sáquele una fotocopia, etcétera, para que pueda manejar el versículo. Entonces, yo estoy usando aquí técnica de colores. Ya, cuando yo veo eso, mi cerebro ya ve cosas y ya me van a ayudar a mí a trabajar con la estructura.